Hola, ¿cómo están? Hola, profe, bien, ¿y usted? Bien, bien. Respecto de los quizzes y los controles, estuvieron bien buenas las notas. El ayudante quedó de subir ya las notas al aula y de hecho hubieron varios 100. Y respecto de las notas de las presentaciones y las tareas que les di, están también bien buenas y me imagino que el ayudante las irá a subir durante este fin de semana. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Esta clase del módulo 2 que tiene que ver con el cambio climático y los límites planetarios. Como siempre, vamos a hacer una pequeña introducción con algunas noticias que se han dado respecto del cambio climático. Podemos ver acá bueno, en este caso es el INDAP, que están haciendo los primeros avances respecto a las medidas de mitigación del cambio climático. Y esta noticia es como un poco chistosa, por así decirlo: menos eructos de vacas para frenar el cambio climático. Una de las grandes causas del CO2 que proviene debido a causas antropogénicas tiene que ver con los gases que producen por su digestión las vacas en particular. Los grandes, la agronomía en general, cuando es muy intensiva en el uso de estos animales como las vacas, genera un aporte importante de gases de efecto invernadero a través eh, de CO2 y de metano. Esto es una noticia acerca de los emprendimientos que se crearon en la Católica para potenciar la mitigación del cambio climático. Entre estos podemos ver la ley de fomento al reciclaje, el acceso universal al agua y economía circular, que estos son temas que también vamos a tratar dentro del curso. En las siguientes unidades vamos a revisar todo lo que tiene que ver con economía circular, lo cual está bastante integrado también con la ley de fomento al reciclaje y a la responsabilidad del productor respecto de los residuos que genera su producto. Y esta es bien importante. Estos son los compromisos que se generaron en el C40. El C40 es un congreso, ¿cierto?, que se hace en Europa. En particular, este C40 se llevó a cabo en Dinamarca y se juntan las principales autoridades de las ciudades para ver cómo hacen frente al cambio climático. En este caso particular, el de Dinamarca, uno de los objetivos que tuvo la reunión era presentar el plan de la ciudad para alcanzar la carbono neutralidad hacia el 2025, donde no sé si se ubican un poco, pero con temas de cambio climático, de ciudades verdes, los daneses en general también han avanzado. Y ellos ponen a disposición del mundo como capital social, capital intelectual, ¿cierto?, el modelo de lo que va a ser una ciudad sostenible y habitable. Dentro de los compromisos, estos 5 compromisos, uno es el nuevo Pacto Verde, que tiene que ver con las 10 urbes más importantes de Europa. Entre estas, París, por ejemplo, se comprometieron a respaldar las acciones que estaban acordadas en el Acuerdo de París, que hablábamos hace algunas clases, respecto de hacer todas las medidas posibles para que la temperatura de fines de siglo no supere el 1,5 grados de aumento.
En este pacto verde se puso hincapié en la urgencia que había de esta situación, de mitigar los cambios del cambio climático, y para esto se propuso una serie de medidas asociadas a reducir las emisiones, sobre todo en los sectores que eran más contaminantes, por ejemplo, medidas para el transporte, ¿cierto? Nuevas medidas que asociadas a la carbono neutralidad, medidas para la industria y también para el tratamiento de residuos. De la mano también tiene que ver otro de los compromisos que tenía que ver con favorecer una dieta sana. Dentro de las políticas que se presentaron, esta dieta, aparte de ser saludable, ¿cierto?, para mejorar la vida de las personas, tenía que ser también cumplir con los objetivos de este desarrollo sostenible que hablábamos en clases anteriores. Por lo tanto, la producción de los alimentos tiene que incluir dentro de sus bases la reducción de las emisiones globales de efecto invernadero. Y con esto se trataba de dar prioridad, ¿cierto?, a que las compras públicas que realizaban el Estado se enfocaran en productos orgánicos y en ciertos alimentos que fueran más equilibrados y nutritivos. Y también velar que los precios de estos productos fuesen asequibles para los ciudadanos. Otro de estos 5 compromisos tiene que ver con mejorar la calidad del aire, ¿cierto? Dentro de este compromiso se suscribieron cerca de 30 ciudades que se firmaron unos acuerdos que se llama Acuerdo por el Aire Puro, dado que la contaminación atmosférica dentro de los estudios que se presentaron en este panel pretendían llegar a un público objetivo en el cual se evitaran cerca de 40.000 muertes anuales asociadas a contaminación atmosférica. Dentro de las medidas de este panel está, ¿cierto?, la expansión del transporte con cero emisiones, o más que nada basado en energías libres de carbono, promover el combustible para calefacción y cocina, que también fuesen más limpios, y otro de los temas tenía que ver con el uso de las bicicletas, ¿cierto? En Europa, sobre todo, bueno, en Dinamarca es bastante frecuente ver atochamientos de bicicletas y ciclovías bastante más amplias en comparación con las calles diseñadas para los autos. Se les da mucha prioridad a las bicicletas. Podemos ver que son ciudades un poco más inteligentes, más avanzadas. Respecto de del panel de la izquierda de esta PPT, vemos cómo el coronavirus, ¿cierto?, ha causado una disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, ahí lo vamos a revisar un poco más adelante, pero hay ciertos estudios que respaldan que a partir de la aparición del COVID, y principalmente debido al confinamiento de la población, las emisiones obviamente bajaron bastante y las concentraciones de diversos contaminantes que mejoraron la calidad del aire, por supuesto, bajaron bastante estos índices. Entonces, este coronavirus obviamente trajo algunos ejemplos de líneas de base que se llama, que son cómo serían las ciudades sin un modelo de emisiones sin un nivel de emisiones tan alto. ¿Cierto? Como nombrábamos recién, este coronavirus ha hecho que las ciudades vuelvan a tener aire un poco más limpio. Y esto se observa principalmente, bueno, por un lado tenemos que este virus ha mostrado ciertas falencias dentro de los sistemas de gobierno que existen en la mayoría de los países,
donde pudimos ver, por ejemplo, acá en Chile y en todos los países, las fallas que habían en los sistemas de salud, sobre todo en los públicos, inclusive la inequidad social. Pero por otro lado, tenemos que esta contaminación atmosférica, cuando los pacientes con COVID están expuestos a ambientes con contaminación atmosférica, se intensifican los efectos de la pandemia, los efectos de este virus. Y esto se puede ver principalmente gracias a algunos estudios, en el cual, como ya habíamos mencionado en la clase anterior, o hace 2 clases parece que vimos los efectos de la contaminación, el polvo que está en el aire que respiramos, principalmente el polvo fino asociado al material particulado, hace que este COVID sea más letal. Esto se presentó, ¿cierto?, en un estudio de la Universidad de Harvard, del Departamento de Bioestadística, en el que se llegó a valores bastante precisos. A partir de bioestadística, claro, se infirió que la elevación de 1 microgramo por metro cúbico en las concentraciones de PM2,5, que esa es la unidad de medición de las concentraciones de material particulado del aire, está asociado con un incremento de casi un 15% en los índices de muerte por COVID-19. Esto se verificó con un intervalo de confianza del 95%, entonces podemos decir que este resultado son estadísticamente significativos y tienen cierta robustez respecto de sus resultados. Entonces, para volver a tomar lo de la clase anterior, un poquito de lo del tema de cómo nos afecta este material particulado, hablábamos, ¿cierto?, que este particulado fino ingresa al cuerpo y incluso llega hasta los alveolos pulmonares. Y esto promueve varias enfermedades como la hipertensión, las enfermedades cardíacas, ¿cierto? Obviamente todos los problemas respiratorios asociados principalmente a todo lo que tiene que ver con el tracto respiratorio, y distinguíamos 2 tipos de enfermedades. Veíamos por un lado los efectos agudos de la contaminación, ¿cierto?, que están asociados a exposición por periodos bastante cortos, pero a altas concentraciones de un contaminante, lo que hace que tengan efectos mucho más inmediatos. Y veíamos los efectos crónicos, claro, que están asociados principalmente a la larga exposición a un contaminante, pero por bajas concentraciones. Entonces aquí lo contextualizamos con el tema del coronavirus y podemos ver que los pacientes que habían estado expuestos en ciudades con altas concentraciones de material particulado, me refiero a exposiciones largas de varios años o incluso de toda su vida, hacían que esta exposición, que como les nombraba recién es crónica, puesto que es una baja concentración, pero por largos periodos de tiempo, esta exposición crónica, ¿cierto?, al material particulado, hacía que estas personas tuvieran sistemas inmunes un poco más débiles. Y todo lo que tenía que ver con su sistema respiratorio, principalmente el tema de los pulmones y el tracto respiratorio, presentaba ciertas inflamaciones y cierta debilidad. Entonces, como conclusión, los ambientes con mayores grados de contaminación, ¿cierto?, sobre todo los asociados a material particulado, a polvo, hacían que estas personas que eran pacientes de coronavirus, ¿cierto?, pacientes infectados, fueran más susceptibles a los efectos del virus. Y bueno, como les nombraba, se han presentado en varias ciudades, ¿cierto? Por ejemplo, en China, en Australia, donde los niveles de contaminación han disminuido asociados a este confinamiento. De hecho, hay una imagen que no la pude encontrar para ponerla, pero en India, que es uno de los países que tiene mayor contaminación atmosférica del mundo, gente que había vivido toda su vida, ¿cierto?, en algunas ciudades cercanas a los Himalayas, dijeron que por primera vez en su vida podían verlo. Y esto se asocia a las mediciones, si se asocia a las mediciones que se han hecho
vemos que los niveles, por ejemplo, de material particulado 2,5 o de dióxido de nitrógeno han caído casi en un 70% en estas ciudades. Como resultado de aprendizaje de esta unidad, vamos a identificar los principales contaminantes, sus impactos y las distintas áreas del mercado de la industria que generan estos contaminantes, ¿cierto? Las consecuencias en el medio ambiente y la sociedad. Vamos a reconocer las causas y las consecuencias de superar estos límites planetarios que habíamos introducido hacia algunas clases anteriores, ¿cierto? Y ver cómo estos límites planetarios determinan que los procesos que se generan en la Tierra sean de manera estable. O sea, si interrumpimos alguno de estos límites, vamos a generar una reacción en cadena, por así decirlo. Para partir, vamos a partir con el tema de cambio climático, todo lo que tiene que ver con las principales consecuencias del efecto invernadero. Para comenzar, vamos a explicar un poco lo que tiene que ver con el balance radiativo, ¿cierto? Cómo funciona este cambio climático y está asociado principalmente al efecto invernadero. Este efecto invernadero se produce porque es una anomalía, ¿cierto?, en el balance radiativo que se produce naturalmente en la Tierra, en el sistema planetario, hablemos. El primer paso, ¿cierto?, es que la radiación solar llega a la Tierra. Una parte de esta radiación es reflejada por la superficie terrestre y se devuelve a la atmósfera. La idea es que salga de la atmósfera. La otra parte es absorbida en la superficie de la Tierra y esta a su vez se calienta y emite radiación en cierta parte del espectro electromagnético que corresponde a una temperatura aproximada de 15 grados Celsius, que es la temperatura que tenemos como promedio en la Tierra. Esta emisión de radiación es capaz de emitir, ¿cierto?, en el espectro infrarrojo, por lo que no es visible, y cuando está emitiendo, estas moléculas de gases de efecto invernadero son capaces de absorber estos fotones que se están emitiendo y los va remitiendo hacia la Tierra. O sea, el calor que teníamos aquí en la Tierra se vuelve a generar hacia la atmósfera y una parte sale, ¿cierto?, y una parte queda dentro de la Tierra. Esto es súper natural, o sea, es un proceso de la Tierra. Si no tuviéramos este efecto invernadero natural, la Tierra estaría aproximadamente a menos 18 grados Celsius. El problema es que con la entrada de los gases de efecto invernadero, asociado principalmente a las causas antropogénicas, este balance radiativo se rompe y pasamos al de la derecha, donde los gases, en vez de salir, algunos de estos gases, la radiación que estamos generando, en vez de salir de la atmósfera, vuelve a quedar atrapada por estos gases de efecto invernadero, generando un calentamiento global del planeta. Como hemos visto, los mayores índices de producción de estos gases de efecto invernadero están asociados en sus causas antropogénicas, principalmente a la generación de energía, todo lo que tiene que ver con termoeléctricas principalmente, al área de agricultura y forestación, como veíamos el uso de fertilizantes, el cambio de uso de suelo, la industria en general, la industria del transporte, basada principalmente en combustible a partir del carbono, y la industria de la construcción. Y dentro de los mayores países que tienen un mayor aporte de estos gases de efecto invernadero, tenemos que el 24% es China, el 15% de Estados Unidos, el 11% de la Unión Europea, el 6,5% es India y el otro 5% es Rusia. O sea, entre China y Estados Unidos se llevan casi la mitad de la torta.
Como está esta pequeña explicación acá, ¿cierto? Estos gases de efecto invernadero hacen que los gases de la atmósfera, una parte de esta radiación infrarroja que se está emitiendo, no salga y se acumula como calor tanto en la superficie de la Tierra como en los océanos. Esto tiene serio impacto en la salud, ¿cierto? Como lo hemos visto en todas las clases, tiene que ver con el tema de contaminación del aire, afecta a nuestras fuentes de agua potable, el tema de la generación de alimentos también se ha afectado, puesto que se ven afectados los ciclos biogeológicos del carbono, del nitrógeno, del fósforo, y algunos casos específicos, tenemos por ejemplo las inundaciones que se han generado, esto lo vamos a ver al final de esta clase con un poco mayor de profundidad, y aquí hay algunos ejemplos que los cálculos renales asociados a la hospitalización de personas con cálculos renales que aumentaban debido a estas olas de calor que se registraron principalmente en Europa. Y este que es el caso de un hongo que estaba solamente en California y Nuevo México, y debido al calentamiento climático, ¿cierto? Tenemos estas sequías que crean tormentas de arena que han esparcido el hongo por una zona mucho más amplia. Hay varios gases de efecto invernadero, ¿cierto? Y como lo hemos visto en la mayoría de las clases, estos han ido aumentando bastante desde, por ejemplo, desde el año 70 hasta el año 2010, que está esta gráfica, tenemos un aumento notorio en todos los gases de efecto invernadero. Estos gases en general, todos tienen una vida que nosotros le llamamos semipermanente en la atmósfera y se conocen como climate forcers, que son los forzantes, ¿cierto?, del cambio climático. Y entre estos, claro, también tenemos algunos que no están asociados a factores antropogénicos, que tienen que ver, por ejemplo, aquí el vapor de agua, que el problema que hay es que debido por causas naturales, el vapor de agua que llega a la atmósfera tiene su ciclo correspondiente, ¿cierto? Como veíamos el ciclo del agua, el ciclo hidrológico, que una vez que tenemos ciertas concentraciones de este vapor de agua en la atmósfera, debido a ciertos factores del clima, este precipita mediante las lluvias. Pero a medida que ha ido aumentando la temperatura de la Tierra y la temperatura de los océanos, hay un desbalance en este vapor de agua, no necesariamente emitido por las fuentes antropogénicas, sino que debido al aumento de temperatura. Y esto hace que los mecanismos de retroalimentación que tiene cierto este vapor de agua, que tiene que ver con la posibilidad de nubes y precipitaciones, estén cambiando los ciclos hidrológicos. Como yo les comentaba, vamos a tener en las zonas que ahora son secas, van a ser mucho más secas, y las zonas que son húmedas van a ser mucho más húmedas. No vamos a tener como estos climas intermedios. Pero yéndonos a las fuentes antropogénicas, el principal componente asociado a los gases de efecto invernadero, ¿cierto?, es el dióxido de carbono, el cual no necesariamente el que está en mayor proporción, puesto que hay mucho más vapor de agua que de dióxido de carbono en la atmósfera, pero es el que comenzó a crear este desbalance en los balances energéticos que existían dentro de la atmósfera. Y la mayor parte de este dióxido de carbono, al menos es la parte que hace que se interrumpan estos ciclos, que se vean desequilibrados, están asociados como lo hemos visto, a fuentes antropogénicas. Aquí en el amarillo, por ejemplo, en esta serie, tenemos todo lo que está asociado a combustibles fósiles y procesos industriales, que se llevan casi el 65% al 2010. O sea, la mayor parte de este CO2 que se genera es asociada
a procesos antropogénicos. Y uno de los problemas que tiene este CO2, ¿cierto?, es que tiene una larga duración en la atmósfera, como vimos, es absorbido por la Tierra mediante la respiración de las plantas, pero este proceso es bastante lento. O sea, secuestrar este carbono de la atmósfera, este CO2, es un proceso que dura años. No es un proceso rápido en que se precipite o se genere algún otro proceso que permita capturar. Otro aporte importante acá tiene que ver con el metano. Bueno, esta capa acá es el CO2 generado por temas naturales, como son, por ejemplo, las emisiones de los volcanes. Tenemos también la respiración de las personas, la respiración de todo lo que tiene que ver con ganado. Y luego pasamos a este celeste que es el metano. Principalmente el metano está producido por ciertas fuentes naturales que tienen que ver con los procesos de digestión de los seres vivos y como fuente antropogénica principalmente debido a la descomposición de algunos desechos, por ejemplo, en los vertederos, o también como producto de algunos procesos en la agricultura, como es, por ejemplo, el cultivo de arroz. Y como les comentaba, la diferencia que hace, entre comillas, los rumiantes, que llamemos las vacas, es que la digestión de estos y el manejo de estiércol del ganado es un gran aporte a los gases de efecto, al total de los gases de efecto invernadero. Otro aporte importante es el dióxido de nitrógeno, el que está asociado, como lo veíamos en las clases, principalmente a las prácticas vinculadas a los cultivos de suelo, ¿cierto? El uso de fertilizantes comerciales, en particular los orgánicos, que generaban bastante dióxido de nitrógeno, y ¿cierto?, la incineración de algunos combustibles fósiles, y también asociada a la quema de biomasa que genera este óxido nitroso en su proceso. Y por último, pero no menos importante, puesto que tienen un efecto bastante crítico respecto de la capa de ozono, son estos gases F, que son los gases que poseen flúor. Nosotros los conocemos más como clorofluorocarbono, el CFC, que son compuestos netamente industriales, no tienen un origen natural, son totalmente antropogénicos y se utilizaban principalmente en los procesos de enfriamiento, ¿cierto? Todo lo que estaba asociado a refrigeradores, como gas refrigerante se utilizaban los CFC. Y gracias a ciertos acuerdos que se lograron en algunos protocolos, ahora están bastante regulados y ya casi, o sea, han disminuido bastante, pero como les comentaba, el principal problema es que destruyen la capa de ozono, ¿cierto? Este CFC genera un átomo de cloro libre que es bastante activo con las moléculas de ozono, las descompone este O3, lo descompone en una molécula de O2, que es el oxígeno que tenemos en el aire, y un radical oxígeno que vuelve a romper otra molécula de ozono, generando así una reacción en cadena. Entonces, ¿cuáles son las causas de este cambio climático? El primero y el más visible es el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como decíamos, uno de los principales gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono, es este gas que es producido principalmente por la actividad humana, y lo que sabemos de ciertas mediciones que se han hecho tanto instrumentales y, como les comentaba en algunas clases, con algunas mediciones hechas con testigos de hielo, ¿cierto?
donde se perforan, por ejemplo, en la atmósfera, o sea, en la Antártica, se hacen ciertas perforaciones que se llaman calicatas y se obtienen el perfil de concentraciones de dióxido de carbono para distintas series temporales. O sea, entre más profundo esté el hielo, tenemos la concentración de CO2 de hace muchos años atrás. Esa es la paleoclimatología. Y este CO2, ¿cierto?, que está en la atmósfera, como podemos ver, ha ido aumentando continuamente, desde principalmente la revolución industrial. También podemos asociar este año, por ejemplo, del 60, a la entrada fuerte de todo lo que tiene que ver con el uso de combustibles fósiles, donde podemos ver que desde, por ejemplo, este año 60 en adelante, la concentración era aproximadamente de 300 partes por millón, y ahora, al año 2019-2020, está este gráfico, tenemos casi 410 partes por millón. El problema es que en base a los modelos que se están corriendo actualmente respecto de los modelos climatológicos, ¿cierto?, los modelos del clima, esta concentración están proyectadas para aumentar de 2 a 3 partes por millón por año. Ese es el valor que se utiliza en los modelos. Y por lo tanto, si seguimos con las mismas emisiones de concentración, vamos a llegar a concentraciones que incluso pueden llegar a duplicar las concentraciones que teníamos de 320, se habla incluso de 500 partes por millón, lo cual comparado con lo que teníamos en la era preindustrial, ¿cierto?, que eran aproximadamente 280 partes por millón, es bastante. Vamos a tener serias consecuencias como cambios climáticos. Y bueno, para todos los denegadores del cambio climático, la concentración de CO2 que tenemos ahora es la más alta que ha tenido el planeta en aproximadamente 5 millones de años. Y al mismo tiempo que va aumentando esta concentración de CO2, también va aumentando la concentración de los otros gases de efecto invernadero, lo que genera, como hemos visto, este cambio en la temperatura del planeta, y llegamos a nuestra posición actual, en la cual ya estamos 1,5 grados sobre la temperatura de la edad preindustrial, y lo que se espera mediante los acuerdos, ¿cierto?, que hemos visto como los acuerdos de París, es que este calentamiento no siga, o sea, desde lo que estamos ahora, en que ya estamos sobre 1,5 grados, no vuelva a subir más de 1,5 grados. O sea, que máximo podemos aguantar debido a la capacidad que tiene el planeta de irse adaptando a estos cambios de temperatura, no sobrepasemos los 3 grados en total, a partir de la era preindustrial. Y para eso es necesario disminuir estas emisiones de CO2 casi en un 45% para el año 2030. Como hablábamos, hay ciertas políticas para el 2025, 2030, y las más ambiciosas son hasta el 2050. No vamos a hacer esta pausa porque ahora estoy con la nueva cuenta, así que ya no hay problema de hacer estas pausas. Como hablábamos recién, cuáles son las causas, y ahora cuáles son las evidencias que tenemos de este cambio climático. La principal evidencia, que es la que algunos deniegan, pero en base a los estudios, ¿cierto?, y a las series de tiempo con que se cuentan, ¿cierto?, la información del pasado, la temperatura en la Tierra sí o sí ha subido. Aquí podemos ver la temperatura media para cada uno de los meses desde 1881 hasta el 2016. Vemos, por ejemplo, esto es para el hemisferio norte, que en julio, que son las mayores temperaturas, hay un cambio de casi 1,5 grados en las temperaturas promedio. O sea, que ya estamos con ese 1,5 grados,
y si le sumamos otros 1,5 grados más, que es lo que se espera para el 2025-2030, las consecuencias van a ser bastante más notorias de lo que ya lo son. También asociado a los cambios en las temperaturas de la Tierra, en este panel de la izquierda podemos ir viendo cómo ha ido aumentando. Esta es la temperatura de todo el globo, incluyendo los océanos, y podemos ver, al igual que el gráfico anterior, desde 1850 hasta el 2000, cómo este cambio de temperatura, ¿cierto?, ha sido constante, este crecimiento de la temperatura. Lo que sí, aquí es donde entra el tema de algunas personas que están en contra del cambio climático, ¿cierto?, que no lo aprueban, que dicen que estas variaciones son principalmente asociadas a ciertos procesos planetarios que tienen que ver con ciclos como el niño y la niña. Pero no cabe duda que al generar una línea de tendencia acá, tenemos un aumento progresivo que se escapa bastante de las escalas más pequeñas asociadas a estos procesos planetarios, que generalmente son procesos decadales, como nosotros le decimos. Y acá en la derecha podemos ver las zonas en las que se ha visto mayor afectado este aumento de temperatura. Este es contrastando el mapa de temperaturas de 1901 con las temperaturas que hay al 2012. Y vemos como toda la zona norte de América, principalmente Brasil y esta zona de Rusia, han llegado a temperaturas incluso por sobre los 2 grados, haciendo la comparación entre 1901 y 2010. O sea, este cambio es bastante poco negable, pero siguen habiendo detractores. Y bueno, para eso se hizo este informe, que este es del Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Este es un informe que se generó en 2015 y en 2019 para 2020 tenía que salir la nueva versión, pero con todo el tema de la pandemia se ha atrasado. Pero es una excelente fuente de información respecto de los cambios que han ocurrido con el planeta, respecto principalmente a temperatura y a todo el efecto asociado al cambio climático. Al igual que el anterior, aquí, por ejemplo, podemos ver lo que les hablaba de los temas decadales. En rojo tenemos las condiciones que se dan cuando está el niño, que generalmente el niño presenta condiciones más cálidas, el ENSO, que son las condiciones medias, y la niña, que son las condiciones en azul, que son un poco más frías. Pero al observar esto como tendencia, esta gráfica está con datos a partir de 1980, esta información es de la NOAA, que es el instituto que tiene en Estados Unidos la mayor información climatológica de todo el planeta, y vemos claramente como, pese a que es cíclico, ¿cierto?, aproximadamente cada 10 años se da un ciclo, tenemos esta tendencia creciente entre el 80 y, en este caso, el 2016. Más fácil de verlo, quise poner este gráfico que también es parte del informe que en algún momento les nombré acerca de la mega sequía que preparó el CR2 y que muestra las diferencias de temperatura entre un promedio de temperaturas para el planeta cuando está la niña, que se supone que debiese ser mucho más frío, y el promedio de la mega sequía, el promedio de temperatura tomando los años que llevamos en esta mega sequía. Y observamos cómo esta temperatura se ha aumentado incluso hasta en 1 grado en zonas como los océanos, que tienen mucha capacidad capacidad calorífica, es decir, para calentar una parcela de océano es bastante más difícil que calentar una parcela de tierra. Entonces, si empezamos a ver esto, si pensamos como
como en la historia de la Tierra, ¿cierto? Remontándonos, o sea, no en la historia de la Tierra, en la historia de datos meteorológicos, desde que tenemos información, aproximadamente unos 150 años, ¿cierto? Hay información fidedigna de todo el globo. La temperatura ya ha aumentado un poquito más de 1 grado. Y tenemos estas variaciones de escala, ¿cierto? Que son de decenas de años, pero en general esta temperatura sí o sí ha aumentado sobre 1 grado respecto de lo que teníamos en la era preindustrial. Otra de las evidencias que tenemos respecto al cambio climático tiene que ver con las capas de hielo, ¿cierto? Estas capas de hielo que se van encogiendo. Esta es una simple imagen de Google Earth partiendo en 1979 y hasta el 2018. Podemos ver claramente cómo esta capa de hielo, ¿cierto?, ha ido disminuyendo bastante. Esta es la capa de hielo del Polo Norte. Se observa bastante la disminución en cuanto a la superficie de este permafrost o criósfera, como se le conoce en el ámbito del clima, que es este hielo que se supone no se debiese derretir, es un hielo permanente. Otro efecto importante, claro, vemos el tema del aumento de la temperatura de los océanos. Aquí una pequeña reseña, ¿cierto?, para poner contexto del impacto que ha tenido todo este calentamiento de los océanos en la pesca, sobre todo en la pesca industrial. Vemos cómo se han visto impactados todo el tema de los pescadores, ¿cierto? Y cómo las especies también han comenzado a cambiar un poco sus hábitos naturales, debido a que en general se mueven en base a las corrientes, ¿cierto? Las corrientes cálidas, y el cambio en estas corrientes ha hecho que las especies empiecen a perder el sentido, por así decirlo, respecto de cómo tienen que ir migrando para poder mantener sus ciclos de vida asociados a ciertos rangos de temperatura. Por otro lado, acá en la derecha tenemos este mapa de OHC. El OHC es el contenido de calor de los océanos, y observamos cómo este mapa, todas las zonas en rojo son las zonas calientes, y estas zonas calientes en algunos de los puntos, ¿cierto?, generan hasta 3 grados de temperatura por sobre lo normal. Este es un gráfico respecto de lo que sería la temperatura normal de la Tierra y de los océanos, comparado con las temperaturas que tenemos hoy en día. Bueno, el OHC es el índice que se ocupa a nivel meteorológico, oceanográfico más que nada, para el contenido de calor en los océanos. Y recién hablábamos sobre las capas de hielo que van encogiendo, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo. La clase pasada les mostré una imagen de Groenlandia. En la imagen de la izquierda tenemos la Antártida, y podemos ver en centímetros por año cómo ha sido la ganancia o la pérdida de hielo. Las zonas en rojas están mostrando una pérdida de hielo, y las zonas en azul oscuro una ganancia de hielo. Esto es la Antártica, y lo que veíamos la semana pasada de ese lago medio descongelado es Groenlandia. Y en Groenlandia, ¿cierto?, en la zona norte, en el hemisferio norte, es donde se ha visto
con mayor fuerza los impactos que ha tenido este cambio climático. Podemos ver que han habido cerca de toda esta zona roja, son aproximadamente una pérdida de 10 centímetros de agua por año. Es bastante en cuanto a las escalas que se ocupan, porque Groenlandia generalmente se descongelaba una pequeña parte en los veranos, pero ahora las pérdidas de agua han sido mucho más grandes. Y en el gráfico inferior, lo que podemos ver, por ejemplo, en azul tenemos la Antártica. Estos son, la línea, son los niveles de mar equivalentes, que esto quiere decir que cuánto se ha perdido como milímetros de agua equivalente a nivel de todo el mar, y en azul, por otro lado, la masa de hielo que se ha ido perdiendo en gigatoneladas. Así podemos ver que la zona de Groenlandia ha perdido bastante de su masa de hielo, llegando casi a las 3.000 gigatoneladas, y los que se han visto mayormente afectados son los glaciares. Aquí hay que destacar que son dos cosas las que genera este cambio en los glaciares. Uno, obviamente, las mayores temperaturas que existen, y otro es un contaminante que hasta hace poco se utiliza esta teoría, que tiene que ver con el black carbon. El black carbon es este carbón que se genera, por ejemplo, en las termoeléctricas, y que es capaz de viajar por la atmósfera y se deposita sobre los glaciares, haciendo que, que cambien sus niveles de capacidad de absorción radiativa. Todos sabemos que los colores blancos, ¿cierto?, reflejan la radiación, y los colores opacos, los colores oscuros, la absorben. Por lo tanto, un glaciar blanco va a tender a reflejar la mayor parte de la radiación que le llega. En cambio, un glaciar que esté expuesto a este carbono, a este black carbon, ¿cierto?, este carbono negro, va a absorber mucha mayor radiación, generando una importante diferencia en cuanto al color blanco respecto de la temperatura que va a generar a partir de la absorción de esta radiación. Entonces, estos glaciares que ahora están cubiertos con esta capa más opaca, se van a derretir mucho más rápido que lo que lo hacen los glaciares que todavía están con su color original, esos colores más blancos que les permiten reflejar la radiación. Otra imagen respecto de estos glaciares y cómo se han ido derretiendo. Esta es un poquito más fuerte, ¿cierto? No, de este glaciar podemos ver que casi no quedó nada. Este es un glaciar en Islandia. Y así vemos que, bueno, durante los últimos 2 decenios, hace aproximadamente 2 décadas, tenemos que los mantos de hielo, particularmente en Groenlandia, como les mencionaba, y la Antártida, es cosa de verlo, obviamente Google, que están perdiendo masa, y en general todos los glaciares alrededor del mundo, incluido y en mayor proporción también el hielo ártico, también han ido en decrecimiento. Tenemos el manto de nieve que había primavera en el hemisferio norte, que ya casi no se presenta, y se siguen reduciendo en extensión. O sea, cada vez tenemos glaciares más pequeños y más afectados por este calentamiento global. Otra evidencia bastante notable del cambio climático tiene que ver con los aumentos de niveles del mar. Esta es una simulación, esto no es lo que está ocurriendo, pero en base a los modelos climatológicos, ¿cierto?, modelos oceanográficos,
se han hecho simulaciones respecto de qué pasaría, por ejemplo, con un aumento asociado obviamente al derretimiento de una superficie más grande de los polos. ¿Qué pasaría con las principales ciudades que están en las zonas costeras? Aquí podemos ver en el panel de la izquierda lo que sería la zona de Miami, de Nueva Orleans en Estados Unidos, y un aumento de 6 metros en el nivel del mar a nivel mundial, ¿cierto? A nivel de planeta, eh, generaría que toda esta zona sur de Miami quedara totalmente sumergida y toda esta zona de Nueva Orleans también desapareciera. O sea, Miami, por lo que yo he visto en algunos documentales, en algunas noticias, ya están haciendo sus primeras medidas de mitigación, digamos, de adaptación, generando algunos sistemas de protección, de barreras en el borde costero. De hecho, tienen pensado implementar algunos sistemas de bombeo en los peores episodios, en que obviamente un pequeño ingreso, aunque esta línea roja fuese mucho más pequeña, los cambios de marea van a generar que ocurran inundaciones, digámoslo, realmente serían en las zonas que queden más aledañas a la costa. Y por otra parte, en el gráfico de acá, la zona inferior, podemos ver cómo a partir del año 1900 se han registrado los cambios de altura, ¿cierto?, en cuanto al nivel del mar. Tenemos aproximadamente 1,5 centímetros en lo que va con datos desde 1900. Aquí este dato cambia, o sea, la pendiente de este gráfico cambia bastante al proyectarla hacia el 2050, por ejemplo. Yo he visto algunos modelos donde esta gráfica cambia casi a una exponencial, luego de que no se hiciera ningún protocolo de los que se están estudiando o de los que se están implementando ahora. Si siguiéramos con la misma tasa de generación de CO2, los niveles en que subiría el mar serían, obviamente, no estaríamos hablando en esta escala de milímetros. Entonces, es importante que veamos esto como un tema urgente, obviamente por todos los cambios que vamos a tener respecto al clima, los huracanes, las tormentas, sino también por el tema del derretimiento de los polos y el aumento de los niveles del mar. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? No. Profe, Dígame. con respecto a lo anterior de la proyección de las aguas de Miami y New Orleans, ¿eso a qué año sería Estos una 6 metros, proyección? Claro, este es el peor escenario. Este es el escenario proyectado con los niveles de CO2, los niveles de crecimiento de CO2 actuales, o sea, tomando la misma tasa de emisión, pero ajustada por el crecimiento que ha tenido durante los últimos 20 años. Se tira 20 años más para adelante, por ejemplo, al 2040, con la misma tasa de crecimiento, y ese es el escenario que se conseguiría, que no me acuerdo en este momento, pero parece que es el RC5, que es el que habla de 5 grados sobre la temperatura actual. Entonces, con 5 grados sobre la temperatura actual, que tendríamos, o sea, esperamos que lleguemos a 1,5, se generarían estos 6 metros casi bueno, se generaría un derretimiento casi total de los polos, con 5 grados sobre el promedio que ahora tenemos. Y eso conllevaría aproximadamente al 2050, 2040, creo que están proyectados estos datos, a la inundación de todas las zonas costeras. Bueno, en Chile también tenemos kilómetros y kilómetros de costa, ¿cierto? Miles de kilómetros de costa, entonces también nos pegaría fuerte un cambio importante, ya sea de 1 o 2 metros
dejaría bastante parte de nuestra zona costera inutilizada. Pero claro, si no me equivoco, este es el escenario al 2040-2050 con 5 grados por sobre la temperatura actual. Todos estos cambios de temperatura, ¿cierto? Los cambios en temas que tienen que ver con presión y velocidad de los vientos, ¿cierto? Hay ciertas corrientes de viento que se generan debido principalmente a todo este proceso radiativo que veíamos en un principio, se van a ver afectadas, ¿cierto? Como le he comentado, la lluvia, que es uno de los temas que nos interesa a todos, se van a generar en estas celdas de Hadley que le conocemos. Hay zonas lluviosas, zonas secas. Por ejemplo, nosotros tenemos en Chile toda la zona norte, una zona seca, luego esa zona se extiende hasta aproximadamente Valdivia, donde comenzamos a tener una zona muy lluviosa hasta Puerto Montt, luego volvemos a tener una zona seca, y luego tenemos una zona muy lluviosa en la Antártida. Esas son las celdas de Hadley. Y esas celdas están, ¿cierto?, acompañadas por estas zonas intermedias que tenemos nosotros, como por ejemplo la zona central, en que tenemos promedios de lluvia medios, por así decirlo, comparado, por ejemplo, con Valdivia, con Osorno, y esas zonas intermedias son las que van a desaparecer. Entonces, vamos a tener en las zonas donde hay poca lluvia, no va a haber casi nada de lluvia, y en las zonas donde hay mucha lluvia, va a llover más copiosamente. O sea, van a intensificarse los extremos. Obviamente las olas de calor extremo que ya podemos ver, que las experimentamos hasta hace bueno, el año pasado vimos bastantes consecuencias, hubo una ola de calor bastante grande en Europa, todo lo que está en cuanto a los cambios de las mareas, principalmente las inundaciones asociados a los cambios de marea, los tornados que tienen que ver también con todos los huracanes, se van a ver impactados bastante, y principalmente, bueno, sí, los huracanes son los que tienen más asidero respecto de los cambios que tienen que ver con el cambio climático. Los calores extremos. Lo que aún no tiene comprobación es el tema de los incendios forestales. Obviamente mayores temperaturas y cambios en las condiciones de viento van a influir en propagar un incendio, pero aún no hay evidencia suficiente para atribuírselo al cambio climático. Los tornados también tienen poquita evidencia. Aquí yo me equivoqué, puesto que la poca lluvia, pero es que esto es para la zona norte, no nos pega tanto a nosotros como hemisferio sur. En el hemisferio norte, los cambios de lluvia, sí, ellos no tienen evidencia sustancial, ¿cierto?, que tenga que ver con el cambio climático. Sí, la precipitación es extrema, por eso les digo que esto no nos pega tanto a nosotros, y de lo que más hay evidencia que sea asociable al cambio climático es este calor extremo y los huracanes. De esto, hay una cierta rama dentro de la meteorología que se llaman los estudios de atribución, que no hacen salir de esta duda sobre si los eventos que son extremos están condicionados o no por el cambio climático. Y si esto, bueno, y a su vez, cómo y los cambios que estamos nosotros ingresando como factores antropogénicos van a generar cambios en el clima. Y para eso están estos estudios que se llaman estudios de atribución, que nos permiten evaluar las condiciones en que se va a dar un evento,
principalmente basándonos en la intensidad y en la frecuencia en que se va a dar un evento respecto de los cambios que podemos ingresarle como condiciones a este modelo en cuanto a los cambios en condiciones, por ejemplo, de gases de efecto invernadero. Dentro de los principales estudios que se hacen asociados a esto, tiene que ver con los estudios de huracanes, que son unos fenómenos que son bastante estudiados por la meteorología, y está la pregunta, como lo veíamos en la lámina anterior, es si estos cambios climáticos que estamos viendo van a generar o no más huracanes en un futuro cercano. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se utilizan modelos numéricos, que por ejemplo aquí está el WRF, el MME, el MM5, que son modelos del el WRF, que es el que trabajo yo, es el World Research Forecast, que es un sistema de pronóstico meteorológico a escala global. Y mediante esta simulación, entonces, nosotros cuando echamos a andar esta simulación, le ingresamos ciertas condiciones de inicio al modelo. Entre esto, por ejemplo, este es el modelo normal, que utilizaríamos como condición de inicio las condiciones que tenemos actuales, por ejemplo, temperatura, los gases de efecto invernadero que tenemos en estos momentos, y la radiación actual. Esta simulación numérica nos va a dar cuántos huracanes se forman. Pero lo que podemos hacer, y lo que se hace, que es cambiar estas condiciones de inicio. O sea, por ejemplo, vamos a modificar, por ejemplo, un puro tema sería modificar solo los gases de efecto invernadero. Aquí se hacen distintas combinaciones respecto a ciertas relaciones que hay, puesto que un aumento de los gases de efecto invernadero estaría netamente relacionado con un aumento de las temperaturas y también con el tema de la radiación, puesto que más radiación sería absorbida. Pero eso son ciertas parametrizaciones internas que se le hacen a los modelos. Pero en este caso, que es como un ejemplo, vamos a suponer que solamente están ingresando una mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces vamos a hacer esta simulación que nos va a permitir recrear el clima que vemos actualmente, pero con estas nuevas condiciones, y vamos a generar esta simulación de salida que se llama, y esta sería nuestra simulación real, que sería nuestra simulación de control, y esta sería nuestra simulación de salida. Entonces, ambas simulaciones que están sometidas a los mismos procesos atmosféricos, ¿cierto? Hay como 5 o 6 reglas, aunque no lo crean, todo el proceso atmosférico se divide en 5 reglas que tienen muchas correlaciones entre ellas, pero son aproximadamente 5 ecuaciones las que definen todo el movimiento atmosférico: la conservación del momentum, la conservación de la masa, la conservación del calor, la conservación del agua y la ecuación de estado de los gases ideales. Con eso se puede hacer un sinnúmero de cosas en los modelos. Y claro, se hacen correr estas simulaciones y se hacen correr varias veces haciendo varias configuraciones, varios cambios de parametrizaciones, hasta obtener resultados para distintos escenarios. Y en base a eso se pueden, una vez que ya tenemos estos resultados, se ve, por ejemplo, cómo han cambiado los gases de efecto invernadero respecto a los que teníamos en la condición inicial, y podemos saber si esa mayor cantidad de huracanes que se formaron están asociados realmente al aumento de los gases de efecto invernadero o no. Respecto a los resultados de estos estudios de atribución, en rojo vemos los eventos que son más probables de ocurrir, y en plomo los que no hay datos suficientes para atribuirlos a cambio climático. Respecto de las ondas de calor, la mayor parte son atribuibles al cambio climático. En la sequía vemos cómo va disminuyendo, en las lluvias e inundaciones también va disminuyendo, y las tormentas es casi es parejo lo que se puede atribuir al cambio climático como respecto de lo que no haya
data suficiente. De los principales fenómenos que han ocurrido, que se han estudiado con estos estudios de atribución, uno tiene que ver con un evento que fue en agosto del 2017, que fue el huracán Harvey, y este huracán, como podemos ver acá en estos datos, estos son los registros de las precipitaciones en estas dos estaciones de Texas, y para que se hagan una idea, estos 1.320 milímetros cayeron en 5 días. Las lluvias totales anuales, no las que tenemos ahora, por supuesto, por ejemplo, las que teníamos hace 10 años, un año normal, en todo el invierno, bueno, el invierno y lo poco y nada que llueve en las otras estaciones, llueve 340 milímetros. Y acá en 5 días llovieron 1.320 milímetros. Entonces aquí se hace este estudio de atribución y se llega también por temas climatológicos a un periodo de retorno, que el periodo de retorno lo que mide es la frecuencia que debería presentar este episodio extremo en cuántos años, por así decirlo, se va a volver a presentar este episodio. Y en particular para el huracán Harvey se dio un periodo de retorno de 9.000 años, o sea que una vez cada 9.000 años vamos a tener un evento como este. Pero, como vemos, asociados a los temas del cambio climático, estos periodos de retorno van a ir siendo cada vez más frecuentes. Por otro lado, como les mencionaba, teníamos el tema del aumento de temperatura asociado a esta ola de calor que hubo en Europa, y en esta zona de Europa sí hay evidencia para decir que el doble de temperatura que teníamos acá y el cuádruple de temperatura tenían que ver con el cambio climático. Pero en el resto de Europa no se encontró evidencia suficiente que permitiera concluir la atribución de estos cambios al cambio climático, de estos aumentos. Otra evidencia, que igual ya lo hablamos un poco hace unas semanas, no la semana pasada, tiene que ver con la acidificación de los océanos. Como les comentaba, los océanos en general absorben aproximadamente el 27% del dióxido de carbono atmosférico, y como siempre eso es normal, pero está todo el aporte antropogénico extra, que está derivado, ¿cierto?, de la quema de combustibles fósiles y todo lo que hemos visto en este curso. Y esto hace que la cantidad de CO2 que está en la atmósfera sea mayor, implicando que los océanos van a absorber también una mayor cantidad de dióxido de carbono, y cada vez lo van a hacer a un ritmo más rápido. Y este CO2 adicional que se liberó a la atmósfera, entonces, lo que hace es que se disuelve en el agua del mar, y hay una serie de reacciones químicas que resultan en la formación de estos ácidos carbonos, de estos ácido carbónico, que es el que principalmente acidifica los océanos. La primera parte tiene que ver con que esta molécula de CO2 que se está disolviendo en agua va a generar este ion carbonato, y este ion carbonato va a pasar a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico acá debiese tener 2 átomos más de hidrógeno que son liberados. Estos átomos de hidrógeno se conocen como protones y son los que provocan este cambio de pH en el agua que finalmente va a generar la acidificación del océano. Entonces, como se incrementa esta concentración de iones de hidrógeno, obviamente disminuye el pH del océano, y las principales consecuencias de esto la vemos en la destrucción de todas las especies calcáreas que generan sus conchitas, por así decirlo, a partir de estos carbonatos que están disueltos. Principalmente, por ejemplo, lo vemos en los arrecifes de coral y en una serie de moluscos, que viene en la PPT siguiente. Claro, entonces estos carbonatos que hablábamos, que están disueltos, se van a unir al calcio,
y van a formar carbonato de calcio. Y estos organismos que son calcáreos van a usar este carbonato de calcio, que también se le conoce como calcita, para construir estas cubiertas que llamémosle sus conchitas, que al final serían sus cubiertas celulares, ¿cierto? Sus esqueletos. Y esto lo podemos ver en varios, como les comentaba, todo lo que son los moluscos, los corales, algunos crustáceos. Y el tema aquí es que en condiciones normales esta calcita está estable en el agua superficial. Digamos que este ion carbonato se encuentra en condiciones de sobresaturación, o sea, hay mucho carbonato, pero a medida que el pH va descendiendo por estos dos átomos de hidrógeno que se agregan al océano, también va a descender la concentración de carbonato. Y lo que va a terminar en que todas estas estructuras que están hechas de carbonato cálcico pasen a ser más susceptibles a disolverse, puesto que no van a tener las concentraciones de carbonato que les son necesarias para vivir. Introduciendo también un poco el tema del antropoceno y el holoceno, son dos periodos que están asociados a el Holoceno, principalmente asociado a los procesos que ha sufrido la Tierra durante los últimos 10.000 años, y durante estos 10.000 años, en particular la Tierra, bueno, primero estuvo el periodo interglacial, que tenía que ver con temperaturas más suaves, lo que se hizo que se fusionaran los hielos de los polos, ¿cierto? Que se formaran estos polos con este permafrost, nuestra criósfera, que los niveles del mar ascendieran, y que tuviéramos la separación de los continentes, ¿cierto? Estas formaciones geográficas que se han dado en la Tierra. No, la separación de los continentes es mucho más antigua, nada que ver. Todas las separaciones geográficas que se han dado, principalmente en base a los cambios orográficos que ha tenido el planeta. Y todos estos cambios en general tuvieron baja variabilidad, no como ahora, como veíamos por ejemplo con las concentraciones de CO2. Durante todo este periodo del Holoceno, el planeta estuvo bastante estable en cuanto a sus parámetros atmosféricos, en cuanto a los ciclos biogeoquímicos, estuvo bastante estable. Y aquí viene la aparición del ser humano dentro de este periodo del Holoceno. Entonces, ¿cierto? Estábamos como seres sometidos a todo este cambio climático que estaba sufriendo la Tierra, que era mucho menor que el de ahora, pero que mediante ciertas técnicas de adaptación, de resiliencia, hicieron que en el proceso de adaptarnos fuéramos evolucionando como seres, ¿cierto? Todo este tema de la evolución se hizo principalmente debido a que estos primeros seres, en su idea de enfrentar estos cambios climáticos, comenzaran a expresar los primeros rasgos de inteligencia, ¿cierto? Que dejaran de ser nómades, que empezaran a trabajar las tierras, ¿cierto? Que se desarrollara la agricultura, lo que derivó obviamente en sociedades que fueran un poquito más complejas, y luego llegáramos hasta lo que conocemos ahora como la industrialización. Y con la industrialización llegamos a este periodo que es el antropoceno. Y este antropoceno lo vemos como lo ven los historiadores, ¿cierto? Los antropólogos, se me olvidó la palabra, los antropólogos, que definen a este antropoceno como una nueva era geológica. Y esta obviamente se ha visto caracterizada por los incrementos que hemos hecho de daños que hemos hecho al planeta como especie.
principalmente en los dos últimos siglos, tenemos una acción permanente que hemos causado varios impactos sobre el medio ambiente y pese a que el sistema terrestre ya estaba un poquito más adaptado, ¿cierto? No estábamos sometidos a estos cambios climáticos que sufrieron los hombres del Holoceno. Nuestra capacidad de transformar el planeta, asociado principalmente al crecimiento de la población, causó bastantes daños en el planeta, ¿cierto? Vemos el tema del aumento de los niveles de gases de efecto invernadero, la pérdida de diversidad, la acidificación de los océanos y tantos temas que hemos visto en este curso. Y vamos a ver ahora este tema que yo creo que ya lo vimos, pero de todas maneras lo vamos a revisar nuevamente, que tiene que ver con los límites planetarios. Estos límites planetarios se generaron por el Instituto Sueco de Resiliencia. Fue un panel, un congreso de científicos en el 2009, que definió este desafío de mantener el estado del Holoceno. O sea, que siguiéramos como en el Holoceno, no como estamos ahora en el Antropoceno, y se definieron este marco de referencia de límites planetarios. La gracia de este marco de referencia es que tenía que ser global y que podía ser utilizado entonces por todos los gobiernos, que fuese como que afectara a todo el planeta por completo, que pudiese ser abordable desde todos los niveles de gobierno, desde ciertas organizaciones internacionales, que la sociedad civil también estuviese involucrada, y la idea fue incluir también al sector privado y la comunidad científica en la vigilancia y ver estos límites planetarios no como límites fijos, sino que como límites dinámicos que debían ser monitoreados y, medidos, monitoreados, y que se debían implementar ciertos avances tecnológicos para poder permitir que estos límites planetarios no fuesen afectados. Estos límites planetarios, entonces, son ciertos procesos de la Tierra, para los cuales, si son cruzados ciertos límites, podrían generar cambios inaceptables en el medio ambiente. Está claro que se llama límites planetarios, puesto que son globales, o sea, la acidificación de los océanos, por ejemplo, afecta a todo el planeta, no solamente un área del planeta, nos pegan a todos los habitantes de este planeta por igual. Y dentro de estos límites vamos a revisarlos uno por uno, cuáles son los principales parámetros que los definen. El cambio climático, ¿cierto? Ya lo hemos visto bastante en esta clase, y las emisiones de gases de efecto invernadero van a tener como consecuencia principal el calentamiento global, ¿cierto? Y ya veíamos cómo este calentamiento global va a introducir ciertos cambios en el régimen de precipitaciones, va a generar estas zonas de sequía que hablábamos, asociados también los cambios de clima como huracanes, y el final que sería como la consecuencia, si es que no se hace nada, una elevación del nivel del mar que pusiera en peligro las principales ciudades costeras. Luego tenemos, lo acabamos de ver, la acidificación de los océanos, ¿cierto? Que es esta contribución del ácido carbónico absorbido a partir del CO2 que está en exceso en la atmósfera, y que va a afectar a todos los organismos que tienen formaciones calcáreas, principalmente a los que son capaces de formar arrecifes, los corales, que son una gran fuente de biodiversidad, y con esto obviamente también se afecta a todo lo que es la cadena trófica marina. Obviamente van a haber ciertos organismos que no van a tener su alimento. Respecto del agotamiento de la capa de ozono, aquí es bien bueno distinguir un poco que este es el ozono estratosférico,
puesto que es el ozono que filtra los rayos UV, que como veíamos recién, el CFC, ¿cierto? Los clorofluorocarbonos son los que generan este agotamiento del ozono estratosférico, pues, puesto que este CFC genera esta reacción fotoquímica que hablábamos, en la cual se libera este átomo de cloro con un electrón libre, que es como muy reactivo y que tiene una gran afinidad por el ozono. Entonces, va a romper esta molécula de ozono produciendo una reacción en cadena. Es importante, claro, como les decía, que es la diferencia entre este ozono estratosférico, que es bueno, y el ozono troposférico, que también es un gas de efecto invernadero que se genera en la troposfera y que no debiese generarse ahí. Respecto de la carga de aerosoles atmosféricos, tenemos todo lo que son los contaminantes atmosféricos que estamos liberando a la atmósfera, el material particulado, ¿cierto? Y principalmente unos que se llaman Short Light Climate Forces, que son los forzantes climáticos de vida media corta, que son estos aerosoles que son partículas que tienen un tiempo de vida media aproximadamente de 20 años, y están formados también por ellos los gases de efecto invernadero, que tienen que ver todo con este efecto de desbalance radiativo. Ya lo vimos también en las clases anteriores, todo lo que genera los cambios que podemos introducir en los ciclos del nitrógeno y del fósforo. Principalmente por el lado del nitrógeno teníamos la fijación humana del nitrógeno atmosférico, que ha crecido, puesto a que se utilizan mayor cantidad de compuestos nitrogenados como fertilizantes, principalmente los orgánicos, y también todo lo que tiene que ver con la eutroficación de los aguas asociado al ciclo del fósforo. Respecto del uso mundial de agua dulce, sabemos que el agua está sobreutilizada, lo vemos claramente acá en Chile, que estamos expuestos a esta mega sequía. Sabemos que el agua aparte está gravemente contaminada, tenemos todo el tema de los metales pesados en la zona norte, y vemos cómo esta agua, que antes era un bien casi que se asumía que estaba en exceso, cada vez va a tener un rol más fundamental dentro de las economías del futuro. Hay una economía del agua ahí que viene bien potente, puesto que, me refiero al agua dulce, puesto que cada vez vamos a necesitar mejores tecnologías para tener esta agua dulce con los requerimientos con los que la utilizamos como humanos. Respecto a los cambios de uso de suelo, por un lado tenemos toda la pérdida que hay de uso de suelos que antes estaban con bosques nativos y que ahora se plantan, ¿cierto?, estas especies como el pino, como el eucaliptus, que son especies intensivas en cuanto al consumo del agua, que generan sequía y un mal uso del recurso hídrico. Tenemos también todo lo que eran zonas que eran ecosistemas para ciertos hábitats de diversas especies, en las cuales ahora se hacen ciertos cultivos agrícolas, que también estos cultivos agrícolas, como lo vemos, están asociados a la generación de gases de efecto invernadero a través del uso de estos abonos basados en nitrógeno, y cómo finalmente toda esta conversión de suelo va degradando los ecosistemas, generando cada vez zonas más desertificadas, ¿cierto? Antes teníamos el uso rotativo de uso de suelos para cultivo, pero ahora, debido a los mayores requerimientos de todos los vegetales que obtenemos de ellos, se hace un uso mucho más intensivo
no dejando que es cierto que los microorganismos vuelvan a generar las condiciones necesarias para los nutrientes de las plantas, sino que se utilizan en mucha mayor medida los fertilizantes, sobre todo los nitrogenados, basados en algunos en compuestos organoclorados. Todo lo que asociado obviamente con esto mismo también, lo que es la pérdida de biodiversidad, sabemos que la biodiversidad y la diferencia genética de especies nos permite tener una mayor recombinación genética y con eso tener mejores especies más resistentes. Pero con los cambios que hemos visto cada vez tienen menos espacio estas zonas de amplia diversidad. Hablemos, por ejemplo, de los bosques de la Amazonas, hablemos de los grandes arrecifes de coral, que cada vez se ven más perjudicados por toda la acción antropogénica. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la contaminación química, que aún no está tan cuantificada, pero que todos los expertos asocian a que va en aumento. Todo lo que está asociado principalmente a la producción industrial de ciertos productos que generan estos riles, estos residuos líquidos industriales que contaminan nuestras aguas, por ejemplo. Y otro de los aspectos que se dio en este congreso fue que, claro, que estos límites planetarios no son estáticos, ¿cierto? Hay que estarlos monitoreando y cada cierto tiempo hay que estar generando estos paneles de discusión que nos permitan generar ciertos protocolos, ciertos planes para generar medidas de control que nos permitan ajustarnos a los cambios que se van a generar en estos límites planetarios. Estos se van a generar principalmente mediante la adopción de nuevas tecnologías, como vemos todo el tema de las energías renovables no convencionales, ahora tenemos también el mercado de hidrógeno, bueno, todas las tecnologías que se están implementando para poder mitigar este cambio climático, y las nuevas reglas del juego, que tiene que ver principalmente con los acuerdos que se logran a nivel internacional. Por ejemplo, aquí tenemos el Acuerdo de París, que nos habla sobre este 1,5 grados como temperatura tope de incremento respecto de nuestra temperatura actual. Y creo que estamos en la hora. Eso sería por hoy, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Profe, por casualidad, ¿cuándo van a subir las notas del tema del video y todo eso? Las notas yo se las envié al ayudante, espero que las suba, me imagino que este fin de semana. Las notas de los quizzes estuvieron bastante buenas, de hecho hubieron varios 100, así que creo que... Profe, otra consulta. ¿Se acuerda que usted dijo que iba a eliminar una pregunta? Sí, pero no la pude eliminar porque la tuvieron todos buenas. Ah, ya. Los 33 ya respondía la pregunta, así que no iba a cambiar en nada las notas. Ya, profe. De hecho, claro, hubo una persona que la contestó mal y a esa persona la reescalé, le saqué la pregunta y se la reescalé con las buenas que tenía. Pero sí, tuvieron todas las notas buenas, creo, por lo que estuve revisando. Ya, profe, muchas gracias. Ok. Nos vemos el viernes entonces, que estén muy bien. Chao, profe, cuídese. Chao, chao. Cuídese. Chao, profe. Chao, profe.